Listo, buenas noches a todos. Hoy tenemos la charla sobre lesiones benignas a cargo de la dermatóloga Daniela. Es un gusto poder contar con su presencia y participación. Esperamos entonces que este sea como un espacio en donde podamos aprender bastante. Ya le damos la palabra a la doctora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero me escuchan bien y me ven bien. Si en algún momento se escucha entrecortado o prefieren mejor si cámara para que no nos interrumpa como la continuidad, me avisa. Bueno, ¿si se escucha y se ve bien? Sí, doctora. Bueno, yo soy Daniela Valencia, yo soy dermatóloga en Cali. Y primero que todo les agradezco esta invitación. El tema que me corresponde hoy es hablar un poquito sobre lesiones benignas de la piel. Hay un momento que esto no pasa. Entonces, realmente este tema es muy extenso, pero traje algunas de las lesiones principales que vamos a ver como en la práctica clínica diaria y que, pues para que ustedes vean como las características clínicas principales y las puedan reconocer. ¿Listo? Entonces vamos a revisar algunas lesiones epidérmicas, quísticas, anexiales, vasculares, neurales, fibrohistiocytíticas, musculares y del tejido adiposo. Bueno. Para comenzar, pues hay que saber que muchas de estas lesiones benignas son espontáneas o hacen parte de síndromes. Y para empezar, pues hay que definir si estas vienen de la epidermis o nacen en la dermis y asimismo su origen. Las lesiones de la epidermis pues vienen del ectodermo principalmente y las de la dermis van a derivarse del mesénquima, principalmente del mesodermo lateral y paraxial. Una de las principales lesiones epidérmicas son las queratosis seborreicas. Realmente las vemos todos los días en nuestra consulta. Son lesiones que derivan de los queratinocitos, muy epidérmicas y se relacionan con la exposición solar, aunque hay cierta predominancia como antecedentes familiares, porque algunas pueden tener como una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. Vemos que se relacionan con algunas mutaciones y estos son genes de factores de crecimiento y factor de crecimiento de fibroblastos que aumentan la expresión de AKT. Y sobre todo se van a presentar en la edad media pues de la vida con un pico de incidencia en la quinta década. A medida que van pasando los años van aumentando el número de lesiones y también su tamaño. Entonces, las lesiones pueden iniciar como máculas, pápulas, placas, según la etapa de desarrollo, y ellas son lesiones que son como cribiformes, con un aspecto verrugoso en la superficie y que se pueden presentar en la cara, en el tronco, extremidades, básicamente en cualquier lugar pues, que tenga zonas pilosas, excepto en las palmas, plantas y mucosas. Ahí sí nunca vamos a encontrar queratosis seborreicas. Tienen un aspecto característico y es el de estar pegadas, como lo vemos aquí, y los tapones queratóxicos que parecen pseudocomedones o pseudoquistes de milium. Hay veces las queratosis seborreicas se pueden irritar y ser muy sintomáticas, generando prurito, cambios inflamatorios, y esto se debe como a una apoptosis de la diferenciación escamosa. Las debemos diferenciar de otras lesiones, sobre todo el nevus intradérmico, y aquí les traigo, un momento, le quito el volumen. El signo del bamboleo, que es negativo en las queratosis seborreicas y es positivo en el nevus intradérmico, que hay veces también lo podemos encontrar pues con tapones córneos, y es que al ser epidérmicas estas lesiones, miren que no se bambolea, o sea, no se mueve con el dermatoscopio, en cambio los nevus intradérmicos sí. ¿Cuándo debemos tomar una biopsia? Y estas son como las lesiones como de riesgo que debemos identificar. Cuando tenga signos atípicos, por ejemplo, ayer me imagino que revisaron varios de ellos en las lesiones malignas de la piel, si han tenido cambios recientes, si tienen cambios inflamatorios o en algunos casos hay tumores de colisión, por ejemplo, queratosis seborreica que está adyacente o colisiona con un carcinoma vasocelular, más frecuentemente escamocelular o melanoma. Es importante saber que en algunas condiciones, como el embarazo o dermatosis inflamatorias, la eritrodermia,
hay un aumento de estas lesiones y hay un signo característico que es el signo de Leser-Trelat, que es un síndrome paraneoplásico en el que pues hay un aumento en el tamaño y número de lesiones de forma repentina, sobre todo en el tronco, y se relaciona con ciertas neoplasias como los adenocarcinomas gástricos de colon, mama o linfomas y leucemias. Una vez se resuelve estas condiciones, el embarazo, la eritrodermia o el cáncer, pues estas van a disminuir en cuanto a tamaño y cantidad. Cuando las tratamos, si son múltiples o si genera alguna irritación en el paciente, realmente es algo muy estético y van a ver que estas técnicas quirúrgicas y terapéuticas se van a repetir en muchas de estas lesiones benignas. Entonces se pueden hacer curetajes, afeitados, electrodesecación, quitarlas con láser ablativo, con CO2 o con ND-JAK o con crioterapia. Las estucoqueratosis son queratosis, pues un tipo de queratosis seborreicas. Miren que se relaciona con uno de los genes afectados en ellas, pero estas son más en caucásicos, ¿bien? En hombres de mediana edad y se caracterizan porque son unas pápulas queratósicas blanquecinas, sobre todo en el dorso de los pies, cara anterior de las piernas o en los tobillos. Se ve como si tuviera una superficie seca y se nota más en épocas de invierno porque al parecer pues la piel pues está un poquito más seca, menos húmeda, entonces se hacen más visibles. El tratamiento es igual y podemos ayudarnos también con tópicos como urea, ácido láctico y retinoides tópicos para mejorar el aspecto y como la aspereza de las lesiones. La dermatosis papulosa nigra ya es algo súper familiar. Miren que también está afectado uno de los genes alterados en las queratosis seborreicas. Hace parte de ellas como subtipo, pero esta es más frecuente en los fototipos más altos, ¿sí? Sobre todo en pacientes africanos, europeos, mexicanos. Más frecuente en las mujeres y tiene un pico de incidencia en la sexta década de la vida. Miren que se ven como unas pápulas marrones pequeñitas, planas, sobre todo en la región temporal, en la región malar, son muy frecuentes y su tratamiento realmente es estético, pero hay que tener presente que como se da sobre todo en fototipos altos, pues hay que hacer inicialmente una prueba terapéutica para no dejar alguna pigmentación posinflamatoria, que también es súper frecuente. Otra lesión epidérmica es el neoepidérmico. Este es un amartoma que nace de las células del estrato basal de la epidermis. Este puede darse de forma congénita o hasta los 14 años de edad y es raro, pues más o menos se reportan 1 a 3 casos por 1000 nacidos vivos, más que todo por mutaciones posigóticas, pero pues hay diferentes genes descritos en su etiología. También lo podemos ver relacionado con el síndrome del neoepidérmico y este es muy importante que lo tengan presente porque también va a tener manifestaciones en sistema nervioso central y musculoesqueléticas. Se puede relacionar con otros síndromes como Proteus, Cloves o amartoma tumor, que son síndromes de crecimiento excesivo de los tejidos. ¿Cómo lo vamos a ver? Inicialmente son máculas que evolucionan a pápulas o placas de aspecto como en empedrado, ¿sí? Luego ya se vuelven un poquito más verrugosas, como lo vemos en la imagen superior. Ellas pueden estar localizadas o pueden seguir las líneas de Blaschko, pero jamás cruzan la línea media del cuerpo. Hay ciertos reportes de casos que en los nevos epidérmicos pudieran hacer vasocelulares, carcinomas escamocelulares o queratocantomas, pero pues realmente esto es muy infrecuente y sobre todo esto pasa en los nevos sebáceos, como ya vamos a ver, que también es muy infrecuente, pero para que lo tengan ahí presente. Entonces, cuando vemos lesiones muy grandes o múltiples de nevos epidérmicos, pues hay que descartar sí o sí una anomalía sistémica como cualquiera de estos síndromes que les acabo de mencionar. Y lo importante es que a pesar de que es, pues supuestamente en la epidermis esta lesión se ha visto que compromete hasta la dermis papilar, es decir, que
tratamientos soloepidérmicos pueden ser insuficientes y puede haber recidiva, pero hay que tener precaución porque si nos bajamos mucho hasta la dermis, pues puede quedar cicatriz también. Podemos complementar el tratamiento quirúrgico con ácido retinoico, calcipotriol, sobre todo para mejorar la textura de la piel, y retinoides orales también para disminuir el grosor de las lesiones. El nodo epidérmico verrugoso inflamatorio lineal es un subtipo del nodo epidérmico, es más bien raro y se ha relacionado como si tuviera rasgos de de la patogenia de la psoriasis, pues para las características clínicas e histopatológicas de esta lesión, o sencillamente que sea una disregulación clonal de los queratinocitos. Se da sobre todo en pacientes pediátricos, más en mujeres, y se caracteriza por unas pápulas confluentes que forman placas eritematosas, con escama gruesa, pero su aspecto es lineal, o sea, muy psoriasiformes, pero lineales. Bien, son muy sintomáticas con prurito intenso, incluso pueden asociar a algunos pacientes de artritis y esta artritis es muy de características de artritis psoriásica. La mayoría resuelven cuando los pacientes son adultos y podemos dar tratamiento como si fuera una psoriasis. En algunos pacientes pues como que responden a estos, pero en otros hay que hacer escisión o láser de colorante pulsado que nos ayuda como con el componente vascular de las lesiones. El neocomedoniano también es una lesión infrecuente y es derivada del mesodermo de la unidad folículo sebácea. Básicamente estos son folículos que son inmaduros, ¿sí? Que son como incompetentes. Entonces ellos no fueron capaces de formar un pelo terminal y una glándula sebácea madura y sencillamente forma como unas dilataciones que están llenas de queratina como si fueran comedones agrupados. El 50% está presente al nacer y sobre todo es en pacientes pediátricos y lo que podemos ver es una placa con múltiples comedones abiertos llenos de material pues de queratina ya oxidada, negruzca, incluso puede haber pápulas inflamatorias y quistes. Estos los podemos encontrar en cualquier zona pilosa pues del cuerpo o incluso en palmas, plantas y genitales. Y este lo podemos tratar pues con extirpación quirúrgica, extracción de comedones o algunos queratolíticos como el ácido salicílico o el ácido retinoico para ayudar a exfoliar un poquito las lesiones. Pasamos a los quistes. Bueno, los quistes todos los hemos visto en nuestra consulta, son súper frecuentes y miren que hay 1 millón de quistes, pero vamos a hablar de los más importantes. Aquí lo que les quiero pues dejar claro es que existen 3 categorías. Unos que tienen el epitelio escamoso estratificado, otros que no está estratificado y los otros que son pseudoquistes porque no tienen epitelio. Es decir, todo quiste verdadero o todo quiste pues tiene un revestimiento epitelial, tiene una cápsula. Para entender un poquito más este tema, les traigo esta imagen del folículo piloso, pues sabemos que se divide en 3 partes, el infundíbulo, que es la parte más superior, que va del ostium hasta el conducto de la glándula sebácea, el istmo que va del conducto hasta el músculo piroerector y la porción inferior donde está pues la matriz, bulbo y demás. Los quistes epidérmicos de milium y los eruptivos vellosos están en el infundíbulo, nacen de ahí. El esteatocistoma nace del istmo, pero más que todo como del conducto de la glándula sebácea y los quistes triquilémicos nacen de la vaina radicular externa del folículo y ya de la porción inferior del pelo, el pilomatrixoma. Para tener presente, porque pues esto puede ser como pregunta de examen, el único quiste que produce secreción sebácea es el esteatocistoma. Bueno, el resto de quistes como quiste epidérmico o el quiste triquilémico realmente no tienen secreción sebácea, o sea, contenido sebáceo, sino que es más de queratina. El quiste epidermoide, para empezar, es el quiste más común de todos, que vemos más frecuentemente y nace del epitelio o de la epidermis, pues del folículo piloso. Y lo que va a pasar es que se va a encapsular hacia la dermis y va a, pues, contener queratina y lípidos.
Lo vamos a ver como unas lesiones quísticas, amarillentas o blancas, que tienen característicamente opérculos, que son orificios de donde nació pues ese quiste, del folículo de donde nació. Y hay ciertos factores de riesgo como el acné grave, síndromes como de Gardner o Gorlin o inhibidores BRAF que hacen más susceptibles a las personas a tener estas lesiones. Lo característico también en los quistes es su olor. El contenido cuando se operan es un olor desagradable, como pastoso, como fétido. Lo podemos ver sobre todo en el tronco y en las extremidades, pero también lo podemos ver en el escroto, en donde las lesiones son más calcificadas. Cuando se rompe un quiste, pues genera total una reacción inflamatoria, muchos síntomas inflamatorios, dolor, se vuelven súper sintomáticos los pacientes y básicamente es por el contenido y esto hace que aumente de tamaño el quiste. Entonces ahí no los podemos operar. Pero cuando el quiste es pequeño y está inflamado, pues sería ideal que le infiltráramos un poquito de corticoide para bajar esa inflamación o si ya está sobreinfectado, pues en definitiva, incisión más drenaje y antibiótico sistémico que nos ayuda a cubrir el Staphylococcus aureus. Ya tenemos el quiste frío, sin inflamación, sin sobreinfección. El tratamiento de elección es la decisión completa. ¿Listo? Este es un video en el que estamos operando un quiste y lo ideal es, ojalá que siempre salieran así de fáciles, pero hay veces hay una gran reacción inflamatoria y bueno, que salga cápsula y todo, si no, pueden recurrir fácilmente. Ahora, los quistes de Milium son quistes epidermoides pequeños y superficiales. Estos van a derivarse del conducto ecrino o del infundíbulo, como lo vimos, y ya si se presentan en la boca, de las glándulas a niveles menores o del epitelio atrapado en los planos de fusión. Sobre todo se presentan en los párpados y en los lactantes, pueden ser congénitos o adquiridos, y lo vemos también en mucosas, si es en el paladar duro, los nódulos de Bohn en los lactantes, y si es en las encías, las perlas de Epstein. Pueden ser adquiridos, por ejemplo, en lesiones en enfermedades ampollosas, como la epidermolisis ampollosa adquirida, como lo vemos aquí en la imagen. Se forman algunos quistes de Milium sobre las cicatrices. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Y algunas otras condiciones como la porfiria cutánea tarda también se pueden desarrollar ahí, quemaduras, úlceras, entre otros síndromes. También lo podemos ver múltiples lesiones y esto nos tiene que hacer sospechar de que sea algo relacionado con algún síndrome. La mayoría de lesiones en los lactantes van a resolverse a las 4 semanas. Y si esto no pasa, pues se puede hacer como un destechamiento del quiste y sacar el contenido. Si ya son múltiples, también podemos colocar un poquito de retinoide tópico como para bajar el grosor de la lesión y ablandarlos. El quiste piloso o quiste triquilémico es el segundo quiste más común, luego del quiste epidérmico. Este no está conectado a la epidermis, sino que la cápsula es muy similar a lo que se ve histológicamente en la vaina radicular externa. Esta va a contener queratina un poco más densa, productos derivados del colesterol y suele estar calcificado. Lo vemos muy frecuentemente pues en el cuero cabelludo, pero este no tiene opérculo y la mayoría de lesiones son lesiones con superficie lisa y que puede estar asociado o no a un parche alopécico. Por supuesto también hay que sacarlo y en este es un poco más fácil la cirugía porque como la pared es más gruesa, entonces no se rompe tan frecuentemente como el quiste epidérmico. Ahora, los quistes vellosos son pequeños quistes que contienen queratina y pelos vellosos. Pueden estar asociados a un patrón de herencia autosómica dominante cuando se relaciona con esteatocistomas múltiples. Es súper importante descartar una paquioniquia congénita y pueden ser solitarios o eruptivos, sobre todo en los niños en el tronco
Y a la dermatoscopia vemos que esos pequeños quistes hiperpigmentados se relacionan con un pelo en la parte inferior. Se pueden también drenar y colocar algunos tópicos, sobre todo en los niños, pues para no hacerles tanto procedimiento. Mientras tanto, ácido retinoico o ácido láctico, que nos ayuda como con la textura de la piel. Los estetosistomas también son quistes que pueden ser simples o múltiples, sobre todo en el tronco o en el cuello, axilas, ingles, y la característica es que, como les dije, su contenido es oleoso. Aquí no vamos a ver queratina. Y se puede también realizar escisión con la cápsula, la pared. Seguimos con las neoplasias anexiales. Entonces, pues acá hay demasiadas neoplasias, pero quiero que vean en esta imagen la clasificación según como el origen, me pareció súper bonita. Las podemos dividir en foliculares, pues todas las que vengan como del folículo, en glándulas de las que deriven de la glándula endocrina, glándula apocrina y las sebáceas. Aquí para tener presente los tumores foliculares, que son estos en azul, casi siempre son benignos. Y los tumores ecrinos y apocrinos, a pesar que tienen una variante benigna, también tienen una variante maligna. Les traigo esta tabla para resumir un poquito como las características de algunos de los tumores foliculares que se presentan en la cara. Entonces, cuando ustedes vean pápulas o pápulos nódulos faciales, siempre que sean múltiples, hay que descartar algún síndrome hereditario. Entonces, tenemos muchos fibrofoliculomas o tricodiscomas, son pápulas del color de la piel, lisas en la cara o en el cuello de orejas, pensar en el síndrome de Birt-Hot-Duvet. Si vemos triquilemomas, también son eucrómicos, pero tienen un poquito más de superficie rugosa. Se dan también en la cara y hay que descartar estas otras manifestaciones pensando en un síndrome de Cowden o síndrome amartoma del amartoma tumor petén, que como sabemos es un gen regulador de tumores. Y se debe buscar también cáncer de cervix, de tiroides. Si vemos angiofibromas, que ya son pápulas pardorrojizas en la región centrofacial, pues hay que descartar otras manifestaciones de la esclerosis tuberosa o de la neoplasia endocrina múltiple. Si vemos tricoepiteliomas, también lesiones rosadas del color de la piel en la cara. Descartar tricoepiteliomas familiares múltiples, si ya vemos solo cilindromas, la cilindromatosis familiar, y si vemos cilindromas, tricoepiteliomas y espiradenomas, el síndrome de Brooks-Pillmer. Hidrosistomas, ya lo vamos a ver más en detalle, pero pues habría que buscar otros signos y síntomas de displasia ectodérmica, pensando en el síndrome de Schultz-Passage, y los adenomas sebáceos, que son ya lesiones más amarillentas. Hay que buscar estas otras lesiones pensando en un síndrome de Muir-Torre o la poliposis adenomatosa colorectal. Entonces, para que no sea tan ladrilludo esto, quiero que se memoricen estas lesiones que se parecen todas entre sí, y pues ahí es que es clave la biopsia y la patología, porque es la que nos va a decir en realidad esa pápula centrofacial, pues a qué corresponde y a qué nos va a hacer pensar cuando vemos múltiples lesiones. Entonces, estas son los fibrofoliculomas, tricoepiteliomas y triquilemomas. Otra lesión folicular que me imagino que la han visto en redes es el poro dilatado de Wiener. Esta es una apertura folicular dilatada que va a contener en ese espacio quístico restos de queratina. Entonces se ve como un comedón gigante con mucha queratina, sobre todo en los hombros, en el tronco, extremidades, y lo que hay que hacer pues es sacar ese contenido. El pilomatrixoma es un tumor muy frecuente, yo creo que de los más frecuentes en los niños. Es un tumor que viene de la matriz del folículo piloso y tiene una mutación en este gen que es el que codifica la betacatenina, y sabemos que es muy importante en las vías de señalización de proliferación y diferenciación celular. Podemos verlo solitario o múltiple. Cuando es múltiple, pensar en síndrome como de Gardner, Turner o la distrofia miotónica. Son lesiones nodulares que se ven profundas, sobre todo como amarillenta.
Cuando ya están bien desarrolladas, están súper calcificadas, entonces son lesiones firmes, pero también se pueden mover, aunque ellas están adheridas como en la parte superficial de la piel, y cuando ustedes lo mueven, puede haber positivo el signo del balancín, que lo empujan y al otro lado como que se ve la lesión, o sencillamente el signo de la tienda de campaña, que se ve como angulada la lesión. Bien, es importante realizar la decisión completa, y ya si el paciente recidiva, siempre sospechar un carcinoma pilomatrical, porque pues podemos estar frente a eso. La hiperplasia sebácea, este en realidad no es un tumor, sino que es una dilatación de la glándula sebácea. Son súper comunes, yo creo que todos nuestros familiares han de tener una por ahí, y puede ser muy familiar o secundario a ciertos medicamentos como la ciclosporina. Lo vemos como una pápula amarillenta, característico que es umbilicada, y por este orificio central es por donde debería salir como el folículo. Y diferencias pues dermatoscópicas, aquí las vemos respecto al carcinoma vasocelular, porque es uno de sus principales diagnósticos diferenciales. Son esos glóbulos amarillentos y que estos tienen vasos en corona, a diferencia de los carcinomas vasocelulares. Lo podemos tratar pues ya de forma estético, porque se dan sobre todo como en la cara, o poner un poquito de retinoide tópico para que nos ayude como a bajar un poco la lesión. No tiene muy buenos resultados igual, o si ya sí hay muchas lesiones o está muy desfigurado, pues poner un ciclo de isotretinoína. El neo sebáceo es un neo que es una martoma que va a tener elementos foliculares, sebáceos, apocrinos e hiperplasia epidérmica, sobre todo por mutaciones en el HRAS, y si ya son lesiones muy extensas, pensar en estos dos síndromes. La clínica va a variar según el estadio, según cuando lo veamos. Entonces, en el nacimiento, pues realmente son casi que imperceptibles en el cuero cabelludo. Ya en la infancia se van volviendo más amarillentos, con estos glóbulos amarillentos, y en la adolescencia más verrucosos. Hay que tener pues mucho cuidado con estas lesiones, porque en el futuro, si se descuidan, si no se les hace seguimiento, pueden desarrollar algunas lesiones, pues como neoplasias anexiales sobre ese terreno como del neosebáceo, sobre todo tricoblastomas, siringocistodenomas papilíferos, triquilemomas, y en muy bajo porcentaje carcinomas vasocelulares, carcinomas apocrinos y también carcinomas sebáceos. Entonces, lo mejor es hacerle seguimiento y escisión cuando ya está verrugoso. Seguimos con los tumores de las glándulas sudoríparas. Pues para empezar, hay que saber dónde están localizadas estas glándulas. Las apocrinas en los pliegues como axilas, inguinales, región anogenital, pezones, párpados y conducto auditivo externo, ombligo, y las glándulas ecrinas pues básicamente en toda la piel. Entonces, los hidrocistomas pueden ser apocrinos o ecrinos. Los ecrinos son más frecuentes, ambos se dan sobre todo como de los 30 a 70 años, pero se diferencian es porque el apocrino es más como en esa línea del borde palpebral. En el canto externo generalmente se ve como un quiste de contenido claro, translúcido, a veces azulado, mientras que los hidrocistomas ecrino son únicos o múltiples, sobre todo en el párpado inferior, y estos varían mucho el tamaño según la temperatura. Cuando aumenta, hace más calor, estos aumentan de tamaño. Cuando son múltiples, debemos descartar displasia ectodérmica, y podríamos poner un poquito de atropina tópica o ata puntual o toxina botulínica para bajar un poquito de tamaño, pero pues la verdad esos efectos son muy temporales. Los siringomas son otros tumores sudoríparos, vienen del ducto ecrino, y lo veo muy frecuente en mi consulta en las mujeres, súper frecuente. Pueden ser eruptivos, sobre todo en los párpados inferiores, pero también en el cuello o en el tórax anterior, y ahí cuando están en esa distribución se denominan en media coraza.
Cuando son de alguna variante especial, lo tenemos que descartar diabetes y síndrome de Down. Y el tratamiento que más tiene evidencia es el CO2 ablativo, aunque también podríamos poner algunos tópicos como atropina, tretinoína o ata tópico puntual, pero con mucho cuidado porque pueden quedar pigmentaciones posinflamatorias y cicatrices. El angioma senil o cereza o nevus rubí son proliferaciones vasculares que son adquiridas y son de las más frecuentes. Vienen de origen capilar o venular postcapilar y cuando lo vemos de forma eruptiva siempre hay que descartar algo asociado también. El embarazo, inmunosupresión, cáncer, medicamentos como la ciclosporina también, la enfermedad de Fabry, la infección por el virus herpes 8 y son pápulas que son cupuliformes, rojizas, son muy características, pero pueden sangrar fácil cuando se traumatizan. Y aquí les tenemos que poner más cuidado porque si tienen como un curso inusual, el principal diagnóstico diferencial que hay que descartar es un melanoma amelanótico. Y su tratamiento pues es estético o si el paciente como que ay, se los traumatiza mucho, pues entonces uno los puede tratar también. Los angiogeratomas son dilataciones ectásicas de las vénulas superficiales. Esa es la parte de angio y queratoma, pues porque tienen un poco de hiperkeratosis en su superficie. ¿Sí? Esos son los dos componentes de estas lesiones. Hay 5 tipos. De los más frecuentes, el solitario múltiple, que es sobre todo en las piernas, y vemos una pápula que es negruzca con un poquito de hiperkeratosis. Hay veces es difícil diferenciarla de un melanoma y es el principal diagnóstico diferencial. Pero también se puede ver en el escroto o la vulva en pacientes un poco mayores y se relacionan sobre todo con problemas vasculares, varices, hemorroides, el aumento de la presión venosa, por ejemplo, en el embarazo, o ya el corporal difuso de Mibelli o circunscrito, que es más en la infancia. Otra lesión vascular es el hemangioma capilar lobulillar. Antes lo conocíamos mucho como granuloma piógeno, pero realmente no vuelven a denominarlo así porque pues realmente ni es piógeno porque no viene de ningún microorganismo ni en la histopatología tiene componente granulomatoso. Así que se debería llamar pues de forma correcta de esta manera. Es una proliferación de capilares pequeños y se propone como una teoría que sea como algo reactivo. Entonces puede ser por lesiones penetrantes, medicamentos, ciclosporina también viene acá, el tacrolimus, los retinoides orales, algunos antivirales, malformaciones vasculares, por ejemplo, se pueden encontrar dentro de la mancha de vino porto, entre otros. Sobre todo se presenta en los niños, pero también lo vemos más o menos en el 5.º mes del embarazo y aquí se denomina granuloma gravídico. Esta pápula rojiza se vuelve rápidamente en un nódulo y su característica es que es muy friable, sangrante y que tiene un collarete alrededor. Lo podemos ver tanto en las mucosas, el principal sitio es las encías, seguido de los dedos, y también se puede ver pues en otras zonas como la cara, la lengua, labios, entre otros. El tratamiento principal es hacerle un afeitado y fulgurar el vaso nutricio para que no vuelva a recurrir, pero pues en algunos casos pues también se describe como inyección de beta bloqueadores, de corticoides, o topicación de fenol, de nitrato de plata, también se podría hacer. Las neoplasias neurales, pues realmente aquí también hay un montón, pero les traigo la principal porque clínicamente son todas muy parecidas. Aquí lo importante es saber que algunas de estas neoplasias se derivan de los nervios periféricos y las otras se derivan del tejido neural ectópico y que estas se pueden diferenciar en uno o en varios componentes del sistema nervioso. Así que les traigo el neurofibroma. Este viene del neuroectodermo con tejido neuromesenquimatoso. Aquí pues incluimos células de Schwann, mastocitos, fibroblastos, perineuro y las fibras nerviosas residuales que ya son como los axones. Pueden ser solitarios
o múltiples en el 10%, y ahí es cuando se relacionan con la neurofibromatosis. Son pápulas o nódulos muy blandos que son cupuliformes y que tienen característicamente el signo del ojal. El signo del ojal es que cuando hundimos la lesión, esta se invagina hacia adentro. Hay otras lesiones que son los neurofibromas plexiformes, estos sí son mucho más grandes y pedunculados, más profundos, que se dan sobre todo como en la región baja de la espalda y son patognomónicos de la neurofibromatosis tipo 1, y hay que ponerles cuidado porque hasta en el 13% de los casos pueden tener transformación maligna, así que hay que sacarse. Los acrocordones son lesiones también, perdón. Los acrocordones son lesiones también súper frecuentes que las vemos sobre todo en adultos, en los pliegues como el cuello, axila, región inguinal. Lesiones papulares, pediculares, muy blanditas. Hay unos que dicen que incluso pueden derivarse como de las queratosis seborreicas, es una de las teorías, y tienen un pico de aumento en número de lesiones hasta la cuarta década de la vida. Importante, si vemos múltiples de estos acrocordones, pues que son los mismos fibromas laxos, hay que descartar cualquier componente del síndrome metabólico y es un marcador de diabetes. Bien, se tratan pues de forma estética o si están irritados o han sido traumatizados y se infartaron. Otro tumor fibroso es el angiofibroma cutáneo. Este lo podemos ver de tres tipos. Las pápulas fibrosas, que sobre todo es en adultos, en la nariz, y es el principal diagnóstico diferencial, es un carcinoma vasocelular, porque son pápulas cupuliformes que pueden ser brillantes y pues da como esa característica del vasocelular, pero cuando ponemos el dermatoscopio pues son completamente diferentes. Las pápulas perladas peneanas, que son sobre todo pospuberales en hombres no circuncidados y son pápulas perladas, blanquecinas en una multicapa en la corona del glande, y los angiofibromas faciales múltiples que sobre todo se dan en los niños, marcador o criterio mayor de esclerosis tuberosa. Y miren que se ven como en la región centrofacial. El dermatofibroma es el tumor mesenquimal benigno más común. Se relaciona sobre todo pues secundario a alguna zona de trauma o picadura, ahí queda el dermatofibroma, más en mujeres, en adultos jóvenes, y puede ser único y manifestarse así como esta pápula hiperpigmentada, que es como ligeramente elevada, más en extremidades, y tiene el signo de Fitzpatrick positivo o signo del hoyuelo, que básicamente es que al realizar una presión lateral, pues tenemos un hundimiento de esta pápula, porque esta va a estar adherida al tejido celular subcutáneo, entonces por eso se deprime. Cuando son eruptivos o múltiples, más de 15, hay que descartar otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la miastenia, Sjögren, lupus, sarcoidosis, dermatitis atópica, psoriasis, pénfigos, VIH y micosis fungoides. El principal diagnóstico diferencial es el dermatofibrosarcoma protuberans y el sarcoma, y es muy importante descartarlo clínica y en la patología porque pues este sí tiene mayor invasión local y también pues puede dar metástasis. El neo del tejido conjuntivo es un amartoma que se da por colágeno y fibras elásticas, un aumento de ellas, puede ser congénito o en la infancia, y es muy parecida como a la piel normal. La vemos en ciertos síndromes como el de Proteus, que es de sobrecrecimiento, entonces esta se da en palmas, plantas y se ven como lesiones cerebriformes, o característicamente la placa de Chagrin, que se ve también en la esclerosis tuberosa como si fuera una piel similar a la del cerdo. Seguimos con las lesiones musculares. Aquí está el leiomioma. Esta lesión casi no es frecuente, pero se las traigo porque tiene una asociación en un síndrome muy, muy importante. Entonces, para que las identifiquen.
Ellas vienen del músculo liso que puede venir del músculo piloerector, de los genitales o del músculo de la túnica media de las arterias o las venas. Entonces, piloleiomioma, angioleiomioma o los leiomiomas de genitales externos. Bien, hasta el 74% tienen origen cutáneo y estas lesiones las vemos como unas pápulas rosadas que pueden ser solitarias o agrupadas y que característicamente duelen. Vieron que la mayoría de las anteriores lesiones no duelen, son realmente asintomáticas, pues tienen un crecimiento lento. En cambio, estos duelen cuando se presionan o cuando se exponen al frío, excepto los de los genitales, que eso sí casi no duelen. Y cuando vemos piloleomiomas múltiples, hay que pensar en el síndrome de Reed o en VIH. El síndrome de Reed es la leiomiomatosis hereditaria con carcinoma de células renales y este puede ser como una de las manifestaciones iniciales y también hay leiomiomas uterinos, así que siempre que vean esto múltiple, pues hay que descartar cáncer renal. Como manejo sintomático del dolor, pues podemos dejarle medicamentos que disminuyan la contracción del músculo, como nifedipino, iosina y nitroglicerina. Finalizando, tenemos las lesiones que vienen del tejido adiposo, como los lipomas. Aquí cualquiera ha visto un lipoma. Son tumores benignos de tejido blando y son los más comunes. ¿Estos de dónde vienen? De un tejido adiposo, de adipocitos maduros que está rodeado por una cápsula fibrosa y también tabiques fibrosos y por eso es que crean como ciertas lobulaciones. En pacientes ya mayores se puede relacionar con el sobrepeso, diabetes, hipercolesterolemia, consumo de alcohol, pues en exceso. Sobre todo lo vemos solitarios, pero hasta el 10% pueden ser múltiples en la lipomatosis, síndrome de Cowden, Garner y Proteus. Y cuando son muy grandes pueden comprimir nervios y causar dolor. Hay veces no son tan fáciles de diferenciar de los quistes epidérmicos, así que hay que pedir una eco y pues se realiza la cirugía si hay síntomas o si están creciendo mucho y ya pues en condiciones sistémicas, una liposucción de las lesiones o incluso infiltración de desoxicolato. Y el neolipomatoso superficial también es una amartoma infrecuente, pero su clínica sí es muy característica. Es una grasa madura ectópica que lo podemos ver congénito o adquirido en las primeras 2 décadas, que pueden ser solitarios o agrupados y lo vemos como estos nódulos y pápulas lisas, sésiles o que pueden estar agrupadas, pero que característicamente no cruzan la línea media, sobre todo en glúteos y en muslos en la parte superior. Bueno, como conclusión, ya vieron que esto es un popurrí de muchísimas lesiones benignas y hay muchas otras más, pero pues quiero que se les quede que estas pueden ser el primer signo de otras enfermedades y que cuando veamos lesiones múltiples siempre hay que pensar en la posibilidad de un síndrome. Hay que establecer, pues, si estas lesiones son benignas y ante la más mínima duda, sospecha, pues hay que remitir ya sea al dermatólogo o al genetista para hacerle estudios adicionales. Y la mayoría de estas lesiones no requieren un tratamiento, pero pues sí pueden ser como una queja estética de los pacientes. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda.